Continuamos en la conversación central y conversamos con el economista Juan Juan Ramón Mejía. Ramón Mejía, que es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Eh, Licenciado, usted hablaba dentro de su comunicación en cuanto a economía de los precios de los insumos, de la materia prima que se utiliza para la alimentación, ¿no? Y la producción de los pollos y demás. ¿Qué tanto influye eso en la materia económica, en la alza de precios que hemos visto, que hemos sufrido? Mira, commodity podemos hablar de varios. Uno de ellos, primero, es el combustible. Sin duda, muchas de esas granjas y muchas de esas fincas tienen plantas eléctricas que consumen combustible y los combustibles han estado subiendo. Y no es por mala aplicación de la formulita, como quieren decir, es porque internacionalmente el petróleo ha estado subiendo. Entonces eso influye en el transporte, eso influye en el consumo energético, influye en varias cosas del precio. El maíz, el sorgo, son la base de la fabricación de los alimentos, de los pollos, de los cerdos, de la misma vaca de leche se le da alimentos y es sorgo y es maíz con lo que se hacen ese tipo de alimentos. Y el aumento de esos precios, pues obviamente es un aumento de los costos para cualquier productor animal. Entonces, sí, tienen una influencia importante y yo espero que eso pueda irse paliando y que los precios se estabilicen a nivel internacional. Que de hecho ya lo están haciendo, excepto el petróleo, que con el aumento de la dinamización de la economía, pues Se obviamente aumenta ha la demanda. aumentado el precio. Juan, tú hablaste, para pasar a otro tema, de la controversial fórmula de los combustibles. De hecho, todos los viernes hay muchos memes que publican de Ito Bisonó hablando sobre la supuesta fórmula que prometió en el proceso electoral de que iba, en caso de que ganara, de resultarse electo, entonces iba a transparentar. Y yo quisiera preguntarte, primero, si es cierto que la República Dominicana paga uno de los combustibles más caros, bueno, me iría de la región, vámonos de América Central, como han afirmado algunas instituciones de prestigio, como el Centro Económico CRES, que ha dicho que la República Dominicana paga los precios de combustible más caros de América Central. ¿Y qué se debe hacer? Entonces, de ser así, primero, ¿por qué son tan caros? ¿Y qué es lo que sucede con esta situación? Mira, en principio te voy a decir que República Dominicana tiene una refinería que no satisface mínimamente la demanda de combustible de la República Dominicana. Por lo que nosotros la importación de crudo, que es lo más barato que pudiéramos estar importando, es lo mínimo, es lo mínimo. Y la fórmula, la famosa formulita, lo que incluye son los precios del petróleo en sí, pero nosotros compramos muchos productos terminados. Eso por un lado. Entonces, al comprar productos terminados, lo compramos a precios que no son los más económicos del mercado. Además, por nuestra poca capacidad de almacenamiento, nosotros algunas veces tenemos que hacer compras spot. ¿Qué quiere decir comprar spot? Que quiere decir que cuando hay un barco que viene a traernos combustible y llega dentro de 2 semanas, y tú dices, bueno, pero mi existencia no aguanta 2 semanas, sino que aguanta una, yo no puedo caer en un default. Entonces, ¿qué salgo a hacer? Salgo a comprar spot. ¿Cómo se compra spot? Es cuando un barco va pasando que va a llevar combustible a otra región, a otro país, y tú le dices, te compro 100,000 barriles de gasolina premium. Y él te dice, sí, yo te la vendo, pero tiene que pagar un poco más porque esta ya está vendida. Entonces yo tengo que a ese cliente pagarle una multa o algo así para no despacharle todo lo que le coloqué. Y eso es hacer compra spot, sale más caro en ese sentido. En cuanto a la fórmula, yo quiero aclararle a la sociedad que la fórmula no se la inventó nadie y no podía cambiarla nadie que no vaya a haga un proyecto de ley. Hay una ley que es la que destina los impuestos que se cobran porque hay el 50% prácticamente del costo del combustible,
es para pago de impuestos. Y esos impuestos están destinados para el pago de la deuda externa en una proporción y tienen otros destinos. Juan, que lo contempla la propia ley en los considerandos. O sea, es fundamental esa estructura impositiva que está contemplada en la ley de hidrocarburos para poder cumplir con los compromisos financieros que tiene el país en el plano internacional. Entonces, y yo entiendo que incluso es muy injusto que cada viernes se esté haciendo esa divulgación de memes y esas críticas directamente al ministro Ito Bisonó. Pero lo que pasa si hay un ministro que está haciendo un trabajo en cuanto a la pandemia y a la diversificación de la economía, nuestra economía dependía básicamente del turismo. Así es, completamente. Y ese ministro se ha tirado a la calle a tratar de generar una diversificación de la economía y una generación de nuevos empleos y una dinamización de las empresas que estaban. Y ha estado haciendo un trabajo magnífico. Las tabacaleras están en aumento, las zonas francas que han vuelto a trabajar, se está intentando hacer nuevas inversiones, se está hablando con cónsules y embajadores de otros países para lograr exportaciones desde República Dominicana. O sea, la verdad es que... Lo que pasa es, Juan, que el Pleno... Ahí tenemos todos que sincerarnos, porque esa es como tú planteas, la ley establece la estructura impositiva y las razones de por qué existe esa estructura impositiva y mucha gente no lo nota, pero cualquier variación que se dé ahí es un atentado contra la estabilidad macroeconómica. Lo que pasa es que el contexto de que se expresó y se habló la famosa fórmula, el pueblo llano lo ve cuando él cita que ese 48% que podemos asimilarlo a los impuestos claramente que se toman de los combustibles, él lo plantea como que se pueden quitar para que los combustibles bajen a la hora de que el pueblo directamente tenga el uso de los combustibles. Entonces, cuando el pueblo llano ve que él cita que un 48% que se te está cobrando y tú no lo sabes, lamentablemente sabemos que era un contexto político, pero el pueblo lo que entendió fue, por ese 48% me lo pueden quitar y yo me lo puedo ahorrar a la hora del combustible. Entonces, por eso es los memes, porque lamentablemente se planteó así en ese momento. Definitivamente los políticos tenemos que cuidarnos mucho de lo que decimos. El ser humano es esclavo de sus palabras y realmente a él dijo eso siendo un legislador, conociendo la ley y realmente sin dudas si él hubiese podido cambiar esa ley y beneficiar al pueblo quizá lo hubiera hecho, pero la estabilidad macroeconómica, los fondos que se captan por esa vía que se están colocando en una economía tan informal como esta, que tenemos un 48% de empresas informales que no están pagando impuestos, pues son fórmulas que el gobierno ha diseñado para poder conseguir impuestos y poder estar al día con los préstamos, poder mantener los planes sociales y poder construir y poder hacer muchas otras cosas. Miren, pasando, Juan, aprovechar que usted está acá con nosotros como miembro de la Fuerza del Pueblo, a una parte económica, pero partidaria, y es referente a el 5% de la Fuerza del Pueblo que se dictaminó en la Junta Central Electoral que no alcanzó, por lo tanto, no va a poder adquirir el grueso del financiamiento como partido político. ¿Cómo se está preparando la Fuerza del Pueblo en caso de que al final no pueda adquirir ese financiamiento, el gran financiamiento como partido mayoritario? Mira, realmente una Junta Central Electoral está para fortalecer los sistemas de partidos políticos, no para debilitarlos, porque eso es parte de fortalecer el fortalecimiento democrático en la República Dominicana. La decisión de la Junta Central Electoral es una decisión que nosotros ya sometimos un recurso pidiéndole que reconsidere su posición, tomando en consideración muchísimos factores que están incluso en la Constitución. Aquí tengo yo el principio de favorabilidad que tiene la Constitución Dominicana, que realmente lo que quiere decir es que cuando hay un vacío, cuando no hay una ley que rija directamente, a quien la ley debe darle el beneficio de la ganancia es al titular de los derechos. Y la Fuerza del Pueblo es titular de un derecho. Porque habiendo diferentes formas de hacer el cálculo, escogieron la que más nos perjudica. Eso no hay una razón, no es justificable, la Constitución exige. Fíjate, por ejemplo, cuando hay una duda razonable en un juicio, con solo una duda razonable,
aún hayan algunas pruebas que sí, que pareciera que usted cometió ese ilícito, con una duda razonable, el reo queda libre. Pero no solo eso, hasta en la pelota, decía Leonel Fernández ayer en un programa que estuvo, hasta en la pelota, cuando la pelota y el corredor llegan juntos, se le da la ventaja al corredor y ahí se declara 6. Entonces es lo mismo, hay un vacío en la ley, no hay algo que diga exactamente que se sumen las tres elecciones, sino que habla de la última elección, y la última elección fueron solamente legislativas y presidenciales, y si se tomara en cuenta así, nosotros tuviéramos eso. Además hay que pensar que la Fuerza del Pueblo tenía una gran cantidad de candidatos que corrieron en la primaria del Partido de la Liberación Dominicana, ganaron su diputación, ganaron su posición para ser candidatos a alcalde, y esa gente corrieron como aguacates, como decimos, en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero además tenemos diputados de la Fuerza del Pueblo, como por ejemplo Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, que ganó presentado por el Partido Reformista Social Cristiano. Sí. Tenemos a Bauta, que ganó por el PRM, y así una cantidad de legisladores. Hecho, brevemente, el único senador que tuvo ganancia, que fue directamente por la boleta de la Fuerza del Pueblo, es el senador por San Cristóbal, Franklin Rodríguez. Exactamente. Por eso entonces, los votos se le computaron a los partidos y no a la Fuerza del Pueblo directamente. Entonces, si consideran solamente las presidenciales, como nosotros estamos solicitando, basado en el vacío de poder y la favorabilidad de la Constitución, que es un derecho que preserva la Constitución, nosotros estamos seguros que si lo hacen tomando en consideración eso, nosotros tenemos más de un 5% y se nos va a dar. Ahora yo reitero lo mismo que dice el presidente Fernández: las elecciones no se ganan con dinero, se ganan con votos. ¿Ustedes creen que que subyace, diríamos, un trasfondo político en esta decisión de la Junta Central Electoral, o sencillamente fue que primó ese criterio de la última elección entre el Pleno de la Junta y bueno, y decidieron la solución fue que no alcanzaría la categoría de partido mayoritario de la Fuerza del Pueblo? O sea, ¿a qué ustedes le atribuyen esa decisión? ¿Al criterio de la Junta o creen que subyace ahí algo más? Mira, en este país no podemos nunca dudar nada, pero en principio, a priori, nosotros entendemos que eso fue la decisión mayoritaria de los miembros de la Junta, y eso fue lo que prevaleció. Eso no solo le perjudica a la Fuerza del Pueblo, sino que a muchos partidos que podían alcanzar el 1% a través de la presidencial o de la legislativa o de cualquiera que lo haya conseguido. Si consiguió el 1%, pues tiene acceso al 12% del presupuesto. Esos fondos la Junta no se los ahorra, la Junta los reparte entre 2 o entre 3 partidos, o sea, como quiera, de cualquier forma, está derogando esos mismos fondos. Entonces, yo no me parece que haya sido con mala fe ni malintencionado, ni que hayan movimientos de manos oscuras, sino que haya sido una decisión, tengo la fe de que haya sido una decisión sencillamente que lo analizaron así, dijeron sumar a los 3 porque eso es lo que nosotros entendemos. Juan, y finalmente, ¿en qué etapa se encuentra en estos momentos la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo se está, cómo se está organizando? Porque por un lado se habla de una alianza con el partido de gobierno, pero por otro lado se ven a los dirigentes de la Fuerza del Pueblo calentando el brazo y preparándose, diríamos, para hacer oposición. De hecho, el expresidente Fernández en estos días hizo referencia a la ausencia de un plan de vacunación de las autoridades y vemos que está como que por un lado calentando el brazo, pero por otro lado hay como, están como bailando pegados, están bailando pegados, un merenguito pegado. Es que esa decisión de la Junta generó discordia en el noviazgo. Bailando pegados. Entonces me gustaría escuchar tu opinión en ese sentido. No, mira, te tengo que decir, debería decir, si antes hubiese dicho, vengo de una juramentación. No vengo de una juramentación, pero estuve en un Zoom igual que este,
hace apenas unas horas, que a las 11 de la mañana se juramentaron cientos de dirigentes, regidores y un diputado, Hamlet Melo, de Higüey, en la Fuerza del Pueblo. ¿Y Hamlet no había pasado martes, ya anteriormente? El pasado, no, Hamlet Melo no había pasado todavía. El pasado martes lo mismo pasó con la provincia de Duarte, que hubo un gran número de dirigentes que se juramentó. Y hoy el presidente Fernández en esa juramentación anunció que tenemos tanta presión de que los otros pueblos nos llaman, ¿y nosotros para cuándo? ¿Y nosotros para cuándo? Y no solo miembros del PLD que se quieren pasar para acá, sino organizaciones sociales, organizaciones choferiles, diferentes tipos de organizaciones sociales que quieren juramentarse en la Fuerza del Pueblo. Y el presidente Fernández aprobó que en vez de 2 juramentaciones a la semana, hagamos por lo menos 3 juramentaciones a la semana a partir de la semana que viene. O sea que la Fuerza del Pueblo está totalmente en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. Estamos en medio de un trabajo que estamos haciendo de cara a la formación de los reglamentos, las reglas, el partido, y todo esto va a quedar conformado el día 27 de febrero. Y ha sido una dinámica extraordinaria en la que hemos escuchado gente de la Fuerza del Pueblo a través de la mesa temática y gente de la sociedad civil que han estado opinando sobre cómo debe ser un partido moderno. Será el primer partido que se habrá fundado virtualmente. Próximamente vamos a pasar a hacer unas elecciones, se va a convocar unas elecciones porque yo soy miembro de la dirección central, pero soy provisional miembro de la dirección central. Eso habrá que ganárselo con votos en las próximas, en unas elecciones que se organizarán durante el transcurso de este año. Bueno. Realmente estamos contentísimos de la aceptación. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de un ciudadano que no era político, que no viene del PLD, y entré a la Fuerza del Pueblo en sus primeros días de fundación, porque entendía que Leonel Fernández era la mejor opción, y en base a mi trabajo soy de la dirección central, soy miembro de la Secretaría de Economía y soy vocero de la Fuerza del Pueblo, a base de mi trabajo y mi talento, y eso es lo que le quiero irradiar a todo el mundo, que en la Fuerza del Pueblo hay oportunidades de aportarle al país, porque de eso se trata. Bueno, en cuanto al PRM, quiero dejarte claro que en este momento que vive la República Dominicana y el mundo de pandemia y crisis económica, nosotros tenemos que hacer oposición constructiva, y eso es lo que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo ha estado haciendo. Nosotros lo que hacemos es tratar de aportarle, pero no vamos a hacer una oposición feroz, porque nadie, sabiendo la cantidad de gente que está pasando a la pobreza nuevamente, en Latinoamérica se habla de 45 millones de hombres, nadie querrá empeorarle el panorama a un gobierno de Luis Abinader, porque lo que estaríamos haciendo es perjudicando a los ciudadanos, que son luego los que le vamos a pedir su voto. Entonces, en esa función, el que tiene vocación de servicio no va a ser una oposición como la que se hace normalmente, sino que vamos a hacer una oposición constructiva. Bueno, gracias al licenciado Juan Ramón Mejía por estar con nosotros en esta conversación central. Hemos llegado al final, Julio Alberto. Efectivamente, si Dios lo permite, gracias a Juan y gracias a todos ustedes por haber estado en sintonía con esta edición de Tiempo de Orientación. Si Dios lo permite, regresamos el martes a las 7 de la noche por Telefuturo Canal 23. Regresaremos el martes, si Dios lo permite. Juan, gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana.